Díaz, ex rector de la San Marcos y actual director del lugar de la memoria, presente físicamente acá con las medidas sanitarias requeridas para acompañarnos durante el día de hoy. Muy buenos días, doctor Manuel Burga. Muy buenos días, Fernando. Me sumo a tu saludo. Fiestas patrias a todos los peruanos en todas sus diversidades, en todas sus regiones, en todos los grupos de edad, jóvenes y adultos. Quiero expresarte que me siento muy contento de estar aquí contigo en este día tan significativo para el país, 28 de julio, cuando Lima estaba en plena movilización, cuando en Lima concurrían las esperanzas y las esperanzas sociales de todas las regiones y las fuerzas militares que se concentraban y se iniciaba el proceso que va a culminar en la proclamación de la independencia. San Martín había llegado al Perú en septiembre del año previo. Quiere decir que le tomó 10 meses desde Paracas, vía Huaura, para entrar a Lima sin haber disparado él un solo tiro. Y esto, en parte, gracias a los esfuerzos militares y los sacrificios que se hicieron durante la campaña de Arenales, que desde Paracas hace todo un arco en la Sierra Central del Perú, Jauja, Tarma, Huancayo, Ayacucho, Pasco, para bajar hacia Huaura, donde se había estacionado San Martín con sus divisiones. Eso es lo extraordinario que muestra a un San Martín, no solamente jefe de guerra, sino a un San Martín que sabía las dificultades que enfrentaba en los territorios que estaba en este momento visitando, el Perú, Nueva Castilla, el virreinato de entonces. Lo que él hizo fue, tan pronto desembarcó en Paracas, comenzar a crear las condiciones de la independencia, las condiciones que le van a permitir establecer una estrategia militar. Y cuando digo las condiciones, estoy diciendo algo muy simple: el consenso por la independencia, el consenso por la presencia de las tropas del Ejército Unido Libertador, que venía con componentes bonaerenses, chilenos y de otros países y de otros continentes que se comenzaban a sumar. Por eso es que organiza la expedición de Álvarez Arenales al centro. Y por eso es que dentro de esta expedición hay cosas que son realmente fascinantes, que son novedosas. Por ejemplo, la presencia de Francisco de Paula Otero. Francisco de Paula Otero, que venía de servir también, como muchos otros, en el ejército realista. Pero tan pronto se produce la presencia de las tropas de Álvarez de Arenales, él se convierte en uno de los soportes fundamentales. Y se instala un gobierno, uno de los primeros gobiernos independientes en Tarma. Eso es muy reconocido y encontramos que no solamente Tarma, sino la población de Tarma. El gobierno municipal de Tarma es un gobierno municipal constituido por la sociedad civil del momento. Entonces San Martín vino no solamente en una campaña militar, en una campaña política, en una campaña social. Yo diría, en una campaña de crear consenso, que es tan difícil en nuestro país. Sí. Lo logró. Carlos, adelante, por favor. ¿Cómo está, don Manuel? Muy buenos días. Gusto de saludarlo. Justamente quería yo hacer un análisis, o que usted lo haga, mejor dicho, respecto a la situación de la sociedad peruana en aquel entonces, en 1821, cuando San Martín llega a nuestro país. Una situación de análisis en cuanto a solidez, en cuanto a unión se refiere, y qué paralelo podríamos hacerlo con lo que se vive actualmente en el Perú, a 200 años de la independencia. Es una buena pregunta, Carlos. Una pregunta muy compleja que nos lleva a mirar el Perú de entonces, ¿no? El país de entonces, es la palabra más exacta, ¿no? Donde habían muchas discrepancias y muchos, no voy a utilizar otra palabra que sea mejor, pocos acuerdos fundamentales. Creo que hay libros que nos han dejado este conocimiento de la época, ¿no?
Yo recuerdo el libro de Pablo Macera, 3 etapas en el desarrollo de la conciencia nacional, ¿no?, donde él trató de demostrar de que la conciencia de que el Perú es una nación habitada por peruanos que reconocen su territorio, que reconocen su historia, poco a poco se desarrolla y que culmina más o menos en el momento tan crítico para los países bajo el dominio español de 1808 a 1820, ¿no? Ese es el... Si me preguntas, Carlos, ¿qué caracteriza a la sociedad limeña? Yo diría un proceso político de maduración, muchas inseguridades, muchos temores y también discrepancias de lo que podría ser el futuro del país. No sé si me dejan entender. Sí, cómo no. ¿Cómo no? No es que había un consenso pleno, sino habían diversas opiniones, como ocurre en todas las sociedades del mundo, ¿no? Algunos que tenían temores de instalar la república y que preferían la continuidad del virreinato y de la situación del establishment del momento. Pero los que tenían poco, o los que no tenían nada, estaban decididos por ir en el rumbo de la historia, en el rumbo que se avecinaba, que era el rumbo futuro de la historia. Bueno, esto es también muy interesante. Y de alguna manera, perdón, don Manuel, muchos puntos de contacto, ¿cree usted, o de relación con lo que vemos actualmente en nuestra sociedad, en nuestro país, a 200 años de la independencia? Bueno, Carla me está llevando a una pregunta que es interesante, que yo digo... Cada momento histórico, cada sociedad, cada época, cada generación mira su historia de acuerdo a su contexto, ¿no? Y ahora cuando miramos la independencia, cuando miramos los movimientos previos a la proclamación de la independencia, la llegada de San Martín, vemos mucha actividad en las regiones. Hay como un ciclo que algunos historiadores le llaman el ciclo revolucionario previo. 1811, con Cela en Tacna, los hermanos Payardelli, y lo que ocurrió en Huánuco y lo que ocurrió en Cusco. Es decir, como que previo a la proclamación, a la llegada del Ejército Unido Libertador, hay una vitalidad de las regiones. Y esa vitalidad de las regiones puso en marcha eso que quería San Martín, la creación de un consenso por la independencia. Y ese consenso viene de la periferia. Y eso es una de las cosas que se está rescatando últimamente y que son muy significativas. No quiero tomar todo el tiempo, pero tengo mucho deseo de comunicar algunas cosas que son... Adelante, por favor, son muy importantes, ¿no? Porque siempre se dice que la independencia fue concedida. Bueno, lo decían en los años del sesquicentenario del año, cuando se celebraba 150 años de la independencia, que la independencia fue concedida, ¿no? Que el ejército libertador extranjero nos trajo la independencia. Incluso yo mismo he dicho que San Martín quería crear consenso por la independencia. Pero uno no crea consensos políticos obligatorios a la fuerza. Existían unas ideas de la Ilustración, y esas ideas de la Ilustración se sustentaban en esa forma nueva de gobierno, la república, el gobierno representativo, la voluntad de los pobladores expresada de múltiples maneras, aunque sea con restricciones. Entonces, todo eso estaba germinando en el país. Es decir, habían condiciones materiales, mentales y políticas que nos permitían pensar en el futuro. Pero curiosamente, las decisiones más rotundas venían de las regiones. De acuerdo. Nos ha hablado usted de un ciclo que comienza en 1808, que es el año de la invasión francesa de España, pero yo quisiera que después de oír lo que nos dice el arzobispo, lo que va a decir en el Te Deum de hoy, Misa Te Deum de hoy, nos remonte al año 1780, 38 años antes, cuando se produce la rebelión de Tupac Amaru, porque en realidad algunos consideran que el origen está ahí, ¿no? Vamos a